Queridos hermanos, continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a reflexionar la enseñanza. ¿Cómo crear, organizar y mantener un ministerio de intercesión por los jóvenes? El Señor los bendiga. Cristo quiere darte la felicidad, pues la fantasía que hay en este mundo nunca te la dará. Estimados hermanos, buenos días. Hoy terminamos estas reflexiones con la gracia del Señor que hemos venido teniendo durante este tiempo acerca del tema el poder de la fe y de la oración de intercesión. Quiero con la gracia del Señor compartir este tema hoy acerca del ministerio de oración de intercesión por los jóvenes, pues no podemos dejar a los jóvenes fuera de este contexto de oración de intercesión. Nuestros jóvenes que son el presente, como lo dice el Papa Francisco, el presente de la Iglesia. En el documento conclusivo de Aparecida, la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano, en los numerales 442 al 445, aparece como un diagnóstico de la realidad que atraviesan los jóvenes y los adolescentes en esta época. Quisiera compartir algunos apartes de este documento referente a los jóvenes y los adolescentes. Merece especial atención la etapa de la adolescencia. Los adolescentes no son niños ni son jóvenes. Están en la edad de la búsqueda de su propia identidad, de independencia frente a sus padres, de descubrimiento del grupo. En esta edad fácilmente pueden ser víctimas de falsos líderes constituyendo pandillas. Es necesario impulsar la pastoral de los adolescentes con sus propias características que garantice su perseverancia y el crecimiento en la fe. El adolescente busca una experiencia de amistad con Jesús. En el numeral 443 nos dice este documento: los jóvenes y los adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de América Latina y del Caribe. Representan un enorme potencial para el presente y el futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, como discípulos misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación, a ser amigos y discípulos de Cristo. Están llamados a ser centinelas del mañana, comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del plan de Dios. Qué bonita esta reflexión que hace el documento de Aparecida, que hacen los obispos. Los jóvenes son centinelas del mañana, son vigías, son vigilantes de la fe también, de la Iglesia, y en ellos también Jesucristo coloca su confianza para afianzar la Iglesia, para afianzar los cimientos de la Iglesia, la evangelización. De igual manera, los obispos proponen en este documento unos desafíos, unas sugerencias y algunas líneas de acción para la evangelización de los jóvenes. En el numeral 446 nos dice el documento que hay que renovar una estrecha unión con la familia de manera eficaz y realista, la opción preferencial por los jóvenes, en continuidad con las conferencias generales anteriores, dando nuevo impulso a una pastoral de la juventud en las comunidades eclesiales, ya sea la diócesis, la parroquia o los movimientos.
En el numeral C habla explícitamente acerca de proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la iglesia, a la luz del plan de Dios, que les garantiza la realización plena de su dignidad de ser humano, les impulsa a formar su personalidad y les propone una opción vocacional específica como el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Durante el proceso de acompañamiento se irá introduciendo gradualmente a los jóvenes en la oración personal y en la lectio divina, la frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la dirección espiritual y el apostolado. Es algo primordial, un desafío que tiene la Iglesia con relación a los jóvenes y a los adolescentes. Y démonos cuenta que ahí habla acerca de introducir a los jóvenes poco a poco a una oración personal, a una oración a través también de la palabra de Dios y a la frecuencia de los sacramentos, los cuales se debe tener énfasis en estos aspectos, ya que muchos de ellos están alejados de los sacramentos. Muchos jóvenes no conocen a Jesucristo, muchos jóvenes necesitan de estas gracias para poder salir adelante de toda la problemática en la cual están envueltos. Teniendo en cuenta estos numerales que hemos reflexionado acerca de este documento y lo que los obispos, la Iglesia nos sugiere para el ministerio de jóvenes, también reflexionemos en este momento concretamente acerca de este ministerio de oración de intercesión por los jóvenes. En todas las etapas de la vida existen algunas en las cuales el ser humano es más vulnerable a perder su sendero correcto. Se dice que el sendero correcto es aquel en que se encuentra bajo la gracia de Dios, viviendo bajo sus leyes divinas. La juventud es una etapa donde la susceptibilidad a desviarse es mayor, debido a las presiones sociales. La intercesión es una manera de vivir. Orar por nuestros niños, por nuestros adolescentes y por nuestros jóvenes no es una opción, hermanos. Es un requisito para todos aquellos que queremos prestar un servicio en ellos. Si no estamos dispuestos a orar por nuestros niños, por los adolescentes, por los jóvenes, pues nuestra vida y nuestro ministerio no tendrá ningún impacto sobrenatural. Suena fuerte, pero es la verdad. La oración es la clave del éxito en este ministerio. Reflexionemos y tengamos en cuenta algunos textos de la Sagrada Escritura que nos habla acerca de los jóvenes. En el libro del Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 al 10, el Señor nos dice: diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves, pero recuerda que de todo ello te pedirá cuentas. Aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera de ti el sufrimiento, porque aún los mejores días de la juventud son vana ilusión. El Señor está exhortando a los jóvenes a que aprovechen esta etapa, además de que ellos, de por sí, el joven es alegre, el joven quiere vivir su vida, quizá muchas veces al margen de Dios, pero sin embargo Dios lo exhorta a saber que es simplemente una etapa y que los días se van, los años de la juventud se van y que esos años hay que saberlos aprovechar. Es un consejo que Dios les da, así como en el libro del Eclesiastés también, en el mismo libro, capítulo 12, verso 1, nos dice: acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles.
Ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Hazlo ahora cuando aún no se apaga la luz del sol, de la luna ni de las estrellas, y cuando aún hay nubes después de la lluvia. Todos fuimos jóvenes algún día, queridos hermanos, y es importante que recordemos que Dios también nos hizo algún llamado en esa etapa, a poderlo conocer, a experimentar su amor, a vivirlo. Y todos los jóvenes hoy también están llamados a conocer al Señor, a amarle, a servirle. Sin embargo, hay jóvenes que están inmersos en el mundo, que lo único que les importa es vivir la vida a su manera, y de todas maneras son etapas en las cuales el Señor permite que haya esas situaciones, esas vivencias, pero aún así exhorta que hay que acordarnos de nuestro Creador, que hay que acordarnos de Él, y más aún en esa etapa, porque uno piensa que para conocer al Señor es ya cuando sea viejito. Muchos de los jóvenes tienen ese pensamiento, que ya cuando sean viejitos, ahí sí van a ir a misa, ahí sí van a acercarse a la oración, ahí sí van a tener actos de piedad, de devoción a Dios. Y resulta que el Señor está haciendo un llamado y los invita desde esta etapa. Qué bonito que le demos, que le den ustedes jóvenes esa respuesta al Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, verso 16 al 21, nos dice la palabra de Dios acerca de un diálogo que Jesús tiene con un joven rico. Y es muy importante que meditemos esta palabra para poder reflexionar esa actitud de este joven frente a Jesús. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven, y Jesús le dijo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un texto contundente donde el Señor nos habla acerca de este joven. El joven era bueno en el sentido que cumplía los mandamientos. Sin embargo, tenía apegos en su corazón, y uno de esos apegos era la riqueza, los bienes materiales. Pero no hablemos hoy acerca solo de la riqueza. Hay jóvenes o personas o nosotros que tenemos algunos apegos, los cuales nos cuesta darle una respuesta a Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere, que nos desapeguemos de esas situaciones, de esas cosas materiales que nos llevan muchas veces a esclavizarnos y a no servirle al Señor, a no darle una respuesta a ese llamado que Él quiere de cada uno de nosotros. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 18 al 20, San Pablo exhorta: huyan pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son consejos que el Señor nos está invitando, y de manera especial en este tema, en esta reflexión,
a los jóvenes, a los adolescentes. Qué importante que sepamos que somos templo donde el Espíritu Santo habita y que ese templo hay que cuidarlo. Ese templo es nuestro cuerpo. Nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo. El cuerpo, así como el alma, le pertenecen al Señor. Y es una exhortación que el apóstol hace a la comunidad de Corinto, pero que hoy Dios también nos hace a cada uno de nosotros. Un consejo que también a través de la palabra de Dios el Señor quiere dar a los jóvenes está en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. De la misma manera, ustedes los jóvenes sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Importante esta recomendación del apóstol San Pedro. Los jóvenes nunca deben desechar los consejos de los adultos y deben también someterse en cierta forma a sus orientaciones, a su dirección, porque Dios ya les ha regalado un camino recorrido en la vida y es importante ese ejemplo que muchos de los jóvenes pueden tomar de los adultos. San Pablo también hace algunas recomendaciones a su discípulo Timoteo, un joven colaborador en la obra de Dios. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12, le dice San Pablo a Timoteo: evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. La importancia que Dios le da al joven, queridos hermanos. No por ser joven se es inexperto. Muchas veces los jóvenes también tienen el conocimiento y la sabiduría de Dios para exhortar a los adultos. Y es importante porque no solo Timoteo, sino muchos profetas, apóstoles de Cristo fueron jóvenes, fueron llamados en su juventud y correspondieron con mucho valor y con grandeza a ese llamado que Jesucristo les había hecho. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a centrarnos en este momento como en el contexto de la reflexión, de la enseñanza, cómo conformar un ministerio de intercesión de jóvenes. En el ministerio, hacer planes no es sencillo. Demanda tiempo, esfuerzo, concentración, mucha oración y consejo. No es diferente con el ministerio de jóvenes. Tiene algunos retos. Se sugiere algunos consejos importantes para realizar un buen plan de trabajo en el ministerio de jóvenes. Estos consejos deben aplicarse antes de planear tanto los temas de las predicaciones o las enseñanzas, así también como aquellos eventos especiales que vaya a haber. Tengamos en cuenta algunos pasos principales para la organización de este ministerio de intercesión. El primero y fundamental, la oración, porque la oración es la clave para cualquier cosa que un cristiano quiera hacer. Hay que orar por todos antes, durante y después. La razón es sencilla, hermanos. Cuando oramos, le decimos a Dios que Él es quien controla todo y que nosotros lo reconocemos. El apóstol Pablo nos exhorta: oren en todo tiempo. Efesios 6:18. Y nuestro Señor Jesucristo contó una parábola en Lucas 18:1 en cuanto a la necesidad de orar siempre y no darse por vencido. Cuando se planea, hay que orar. Debemos depender de Dios para cada detalle y esperar su respuesta. Él hará entender las necesidades y los retos de los jóvenes y de los adolescentes. Dios nos da la sabiduría que necesitamos para una planeación estratégica adecuada. Segundo, tener en cuenta el carisma fundacional. Siempre hay que tener en cuenta
los elementos constitutivos del carisma de la comunidad eclesial o movimiento apostólico al cual se sirve. La fe, el amor, la unidad y la comunión con los hermanos mayores o superiores es lo primero que se debe tener en cuenta al conformar un ministerio de oración de intercesión por los jóvenes. En este caso, el carisma fundamental de la corporación y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, recordemos que son, primero, la oración en todas sus formas; segundo, la evangelización al impulso del Espíritu Santo; tercero, la renovación, porque el Espíritu Santo es la fuente y el motor de la renovación de la Iglesia de Cristo, como lo dice su santidad Juan Pablo II. Cuarto, la formación. Y quinto, la misión. Un tercer paso para la conformación del ministerio de jóvenes es conocer la visión de la parroquia y del movimiento al cual se pertenece. La comunidad parroquial fue plantada en una comunidad en concreto y los asistentes probablemente pertenecen a una clase socioeconómica particular, en un pueblo o ciudad y nación específicos. Es como tener en cuenta que cada joven ha sido formado y educado de una manera diferente y tiene una cultura diversa y una región específica donde ha sido criado. Esas diferencias son importantes tenerlas en cuenta en el momento de organizar estos ministerios. Cuarto paso es identificar las necesidades del grupo de jóvenes y de los jóvenes de la comunidad. Todo individuo posee diferentes necesidades según la etapa de su vida en la que se encuentra. Eso es una realidad también en el ministerio de jóvenes. Por tanto, es fundamental que conozcamos las necesidades del grupo de jóvenes en particular, porque difieren unos de otros grupos, aún en su propio país, en su propia región, inclusive en su propia ciudad, pueblo o vereda. Se debe hacer una lista de necesidades de cada uno de estos grupos. Hay temas generales que se deben tocar debido a que son propios de la juventud. En el grupo de jóvenes donde se sirve puede haber universitarios, donde se puede compartir temas como la pureza sexual y el noviazgo. Esto debido a que están en esta etapa. Si hay preadolescentes o adolescentes, probablemente se tenga que dar otro enfoque diferente a las enseñanzas o a la temática que se va a compartir. Cuando se planifica, hay que tomar tiempo para informarnos e identificar las necesidades de estos grupos. Un quinto paso es investigar los retos de la generación a la cual se sirve. Todos pertenecemos a una generación y a pesar que también fuimos jóvenes, no vivimos las mismas cosas ni realidades que viven los jóvenes de hoy. Por ejemplo, la llamada generación X vivió en una sociedad en la que el matrimonio homosexual no era celebrado. La doble vida era mal vista. Los esposos que tenían amantes las tenían a escondidas. La mentira era un pecado, no solo en la iglesia, sino en el trabajo y en todo lugar. En esa sociedad lo que se hacía en privado estaba directamente relacionado con la vida pública. Hoy a lo bueno se le llama malo, lo malo se convierte en ley, y a la persona recta la llaman intolerante, fundamentalista, retrógrada, como lo escuchamos en boca de muchos de nuestros jóvenes y adolescentes, y se agrava si se profesa una religión en particular, si eres cristiano católico o seguidor de Jesucristo. Algunos de nosotros ya estamos acostumbrados a ser objeto de burla, sin embargo nuestros jóvenes no. Ellos están en formación. Algunos son nuevos en la fe y esta presión social los abruma, los pone mal. Es natural. Nos pasó a muchos.
Muchos de ellos tienen que aprender a lidiar con la hostilidad de un profesor o las preguntas sobre la fe que le hacen amigos. Los jóvenes a quienes servimos hoy no viven en una sociedad ni siquiera como en la que vivimos nosotros en nuestra juventud. Si al planear no estamos conscientes de esta realidad, probablemente, hermanos, estaremos enseñándoles a nuestros jóvenes a tejer cuando debíamos estar entrenándolos para otras realidades diferentes. Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego son el tipo de jóvenes que necesitamos formar, de los cuales nos habla el libro del profeta Daniel. Jóvenes que honren a Dios con sus profesiones, con sus vocaciones y prediquen el Evangelio e impacten con su integridad. El sexto paso es estar en comunión con la iglesia, porque es necesario ser confirmados en la fe y en la verdad de la iglesia para nuestra salvación. La fe cristiana católica debe estar basada en la revelación divina, en la Sagrada Escritura, en la tradición viva de la iglesia, en el magisterio de la iglesia y en la analogía de la fe, lo cual permite que los jóvenes tengan una base sólida para estar en comunión con la iglesia. Séptimo paso para la conformación de los ministerios de jóvenes. Hay que concentrarse en un solo propósito. Como se ha visto, se puede hacer una lista de las necesidades que haya. Sin embargo, hay que enfocarlas en aquellas a las que la sabiduría de Dios vaya guiando. El consejo de los pastores, de los asesores o coordinadores es importante para dar un enfoque en la planeación que sea en beneficio de los jóvenes a los cuales se está sirviendo. No olvidar el Evangelio y la doctrina del magisterio de la Iglesia. En el ministerio de jóvenes no se puede olvidar fácilmente del mensaje central que debe caracterizar toda enseñanza cristiana, el Evangelio. La encarnación, vida perfecta, muerte y resurrección de nuestro Señor constituyen este mensaje. Jesús debe ser la idea central del mensaje cristiano, el protagonista de la historia, el objeto de toda adoración. Por lo tanto, cuando haya una planeación, recuerda y recordemos que lo vital es el Evangelio. Los jóvenes lo necesitan, no solo los que están fuera de la fe, sino también aquellos que ya han sido redimidos. Denles ustedes de comer, dice Jesús en el Evangelio de San Lucas capítulo 9, verso 13. El Evangelio tiene el poder, por un lado, de salvar a los perdidos y por el otro, de mantener rendidos al Salvador a aquellos que han sido salvados. Un último paso que debemos tener en cuenta como una guía, un esquema general para esta conformación de los ministerios de jóvenes, de adolescentes, es ser sensible a la guía del Espíritu. El Espíritu Santo, como tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios viviendo en cada cristiano que tiene auténtica fe y está activo. Él reprende, ayuda, intercede, así como lo dice la carta a los Romanos capítulo 8, verso 26. Él dirige a los creyentes y por lo tanto a la Iglesia desde la ascensión de Cristo. Si estamos sirviendo a la Iglesia, la dirección del Espíritu Santo es indispensable. Cuando se trabaja en un plan para los jóvenes, hay que mantenernos dóciles a la guía de Dios a través de su Espíritu. Una vez que se ha hecho el esfuerzo por realizar un plan estratégico enfocado y que garantice resultados, se debe ser consciente de que este plan debe estar sujeto a lo que el Espíritu desea hacer. Somos siervos de Cristo y como Señor de nuestras vidas, Él hará a través de su Santo Espíritu lo que su providencia ha determinado. Planear es importante para desarrollar un ministerio juvenil que genere resultados.
Vivimos en una sociedad confundida y nuestra responsabilidad es traer orientación desde la palabra de Dios. Orar por los jóvenes es nuestra tarea. Bien, estimados hermanos, tenemos una gran responsabilidad de orar, formar y pastorear a nuestros jóvenes y adolescentes. Dios los ama infinitamente y quiere rescatarlos del error, de la mentira y el engaño en los cuales el mundo y el demonio los ha atrapado. Vamos a unirnos a esta oración de su santidad Juan Pablo II por los jóvenes. Este pontífice que amó tanto a los jóvenes y siempre oró por ellos. Señor Jesucristo, conserva a los jóvenes en tu amor. Haz que oigan tu voz y crean en lo que dices, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Enséñales cómo profesar su fe, cómo dar su amor, cómo comunicar su esperanza a los demás. Hazlos testigos convincentes de tu evangelio, en un mundo que tanto necesita de tu gracia que salva. Haz de ellos el nuevo pueblo de las bienaventuranzas, para que sean la sal de la tierra y la luz del mundo, al inicio del tercer milenio cristiano. María, Madre de la Iglesia, protege y guía a estos muchachos y muchachas del siglo XXI. Abrázalos a todos en tu corazón materno. Amén.